amigos? Muy buenas noches, son 10 de la noche ya con 5 minutos, ya estamos dando inicio a nuestra edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos jueves 7 de diciembre del año 2023. Hoy estaremos con una entrevista súper importante con un jugador histórico del fútbol andahuaylino que destacó en muchísimos equipos, no solo de Andahuaylas, sino también de Apurímac. Jugó muchísimas etapas nacionales, regionales, finalísimas de la Copa Perú, también muy cerca de llegar en el año 2017 a la gran final en Lima con José María Guedes. Nos referimos al jugador histórico, futbolista andahuaylino, Hermios Quiquinha Leguía, quien ya se encuentra en estudios acá de Frecuencia Deportiva, que nos pueden ver a través de Facebook y también YouTube, y compartir esta entrevista que será muy interesante. Buenas noches, Hermio, tu saludo para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Milciades. Buenas noches, André. Y buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Un programa definitivamente bastante escuchado, Milciades. Y orgulloso de repente por tener este tipo de programas en la provincia de Andahuaylas, ¿no? Bien, antes de ir a la entrevista de fondo, vamos con los primeros conectados porque hay muchas personas que esperan antes de que salgamos, ya están esperando y quieren que se lea sus comentarios. Vamos, André. Buenas noches. Buenas noches, Milciades. Buenas noches, Hermios. Gracias por aceptarnos la entrevista. Gracias por tu puntualidad. Y bien, la gente está, desde ayer nos pedía mucho tu entrevista. Desde el martes que entrevistamos a Ramón, muchos comentarios decían, tienen que entrevistar a Hermios Quiquinha también, tienen que entrevistarlo. Y felizmente tú nos diste tu palabra y estás acá y la gente seguramente va a estar muy contenta. Somos casi 70 conectados por ahora. Les pido por favor que compartan esta transmisión, que le den like, para que más personas puedan verla. Y leo los primeros comentarios, ¿no? Efraín Rojas Quispe nos dice buenas noches, buen programa. Y Vidal Guamán nos dice buenas noches, profesor Milciades. Saludos desde Pacucha, Santa Elena. Hilder Vega nos dice buenas noches, profe. Y buenas noches, Hermios también. Bien, ya vamos a la entrevista en sí. Empezaremos primero con aquel día histórico para el fútbol andahuaylino, el 27 de octubre, donde el equipo de los Chancas, 6C, representando a nuestra provincia de Andahuaylas y a la región Apurímac, logró un hecho histórico de clasificar por primera vez a un equipo de Apurímac en toda la historia del fútbol nacional, clasificar a la Liga 1. Y muchísimas personas estuvieron en el estadio y definitivamente los jugadores históricos que ya están, digamos, ya no jugando partidos oficiales, estuvieron también en el estadio. ¿Qué te pareció esa experiencia, Hermios, donde logramos la ansiada clasificación que se esperó por lo menos 40, 50 años desde el año de la década del 60, 70? ¿Qué te pareció ese partido? Bueno, Milciades, creo que como todo andahuaylino había una expectativa, ¿no? Muchos no creían de que íbamos a tener la clasificación a primera. Se han hecho muchas apuestas, particularmente también hice mi apuesta. Lógico, creíamos y confiábamos en que nuestro equipo, pues, de local era tan fuerte y podíamos golearlos también a ellos, ¿no? Los partidos anteriores, al inicio empezó mal de repente, de ahí poco a poco ha ido fortaleciéndose en todas sus líneas los Chancas y había una confianza y había una expectativa tremenda en cada uno de nosotros, ¿no? Estuvimos en la tribuna y bueno, sufrimos como todos los hinchas en cada gol, en cada jugada y bueno, para la alegría de todos pues se logró el ansiado ascenso, ¿no? Cuando ganamos 2-0 primer tiempo había ya cierta confianza, cierta tranquilidad, porque hacerle los 3 goles era difícil. Ya teníamos el 2-0. En el segundo tiempo, faltando cerca de 20 minutos, se produce el 2-1 que nos cayó como un baldazo de agua helada a toda la hinchada y a las personas que veían por televisión. ¿Cómo sentiste ese momento cuando se puso 2-1 y faltaba poco? Y definitivamente el otro equipo se iba a cerrar, a hacer tiempo y se complicaba, pero por suerte pudimos hacer el tercero. Sí, siempre con fe, porque teníamos un buen delantero que dominaba el juego aéreo, entonces siempre había confianza, pues no, y definitivamente cuando nosotros vemos los partidos de la Champions o partidos mundiales, Copa Libertadores, mundiales, y lo que se define son a veces en los últimos minutos, en los últimos 5 minutos, y siempre había esa confianza, ¿no? Solamente de que en Andahuaylas, por ejemplo, lo que nos falta es pues alentar desde el inicio hasta el final. Nosotros a veces alentamos de acuerdo al resultado. Incluso en muchos pasajes del partido damos que ofendemos a nuestros jugadores, ¿no? Y a veces un poquito eso, hay jugadores que de repente sí se desmotivan, ¿no? Pero sin embargo creo que había esa confianza y bueno, logró llegar ese gol, las cuales nos llevó a los penales, ¿no? Un poquito faltó pisar el acelerador en muchos aspectos también.
porque también se cansaron pues, nuestros jugadores, ¿no? Y generalmente en los últimos partidos habíamos visto pues correr a ellos y terminar bien, pero el equipo rival también pues no era para menos, ¿no? Han corrido bastante y por eso un poquito que las piernas han flaqueado y al final llegamos a los penales, ¿no? Y los penales sí fue muy emocionante porque hubo de todo. Fallaban, metíamos y el último partido, o perdón, el último disparo de Ramos fue de altísima tensión y ansiedad para todos. Muchos incluso no querían ver. ¿Tú confiabas en Ramos que podía anotar ese gol definitivo? Bueno, hasta el mejor jugador pues falla los penales. Para eso definitivamente, seguramente ellos han entrenado. Pero el entrenar en el partido de entrenamiento, patear un penal, pues no es igual, diferente. Es totalmente diferente, pues después de haber jugado los 90 minutos, ¿no? A veces la pierna ya no está completa, no te responde. Tú puedes ser un buen pateador de penal y, bueno, en ese momento no te sale, ¿no? Y la presión. Pero sin embargo, yo creo que con el aliento de toda la afición, un poco como que, bueno, uno va pues con toda esa confianza, ¿no? Y felizmente los del equipo rival no han estado finitos, pero no han fallado bastante. Y mira, el jugador que supuestamente ha hecho todo allá en Huánuco y falló el penal, ¿no? Y nunca he visto patear penales a los jugadores de los Chancas, pero sin embargo, pues el último penal me hizo recordar cuando en algún momento pues yo también pateaba los penales, ¿no? Y así se patea los penales. Y después de que terminó el partido, ¿qué sentiste? Que habíamos logrado un hecho histórico para Andahuaylas que hemos estado buscando hace muchísimos tiempos, muchas personas mayores, dirigentes, jugadores, que se hizo realidad. Sí, las lágrimas siempre llegaron, nos abrazamos con mucha gente que estaba cerca de nosotros. Bueno, no pudimos entrar junto con compañeros ex peloteros, estuvimos en tribunas apartes y comunicándonos, ¿no? Ya muchachos, ahora a festejar. A la plaza. No, todavía no era en la plaza. En el trayecto. Frente al estadio todavía, claro, era frente al estadio. Las previas. Tenían la lámpara de oro y terminamos en la plaza. Sí, fue histórico. Ahora sí vamos ya a hacer antes vamos con más comentarios, los primeros. Vamos adelante, André. Sí, bueno, ya somos más de 130 conectados ahora en los primeros minutos del programa y la gente, hay mucho cariño para ti, Germios. Saísne Saúl nos dice, saludos Milciades y un abrazo fuerte para Quiquilla el Popular, 4 pulmones, nos dice. David Chirja, buenas noches, buena programación. Yomar Vladimir Dávalos nos dice, ¿cómo no recordar a Germios con sus golazos? Dice con su popular, pateando con la uña, dice el uñazo. Néstor Velázquez. También nos manda saludos. Alfredo Pacheco, buena. Germios, un deportista muy destacado y disciplinado pacuchano. Edison Aarón Chilingano, profe, buenas noches. Armando Espichán nos dice saludos para un crack y también un ídolo del fútbol apurimeño. Hilder Vega Arja nos dice, profesor Quiquinja, saludos, un buen jugador. Toribio Oremoso, saludos desde Rangracancha. Siempre quise conocer a los dos ídolos del fútbol apurimeño. Salvador Quintana, Salvatore, nos dice saludos Milciades y André y un saludo especial para el popular Pejerrey, nos dice, arriba Andahuaylas. También tenemos a Harold Navarro. Le está en Iquitos. Harold Navarro, sí, dice saludos desde Iquitos, para un gran deportista, un gran profesional, un gran tipo, Germios Quiquinja, paisano, siempre identificado con su tierra, silenciosamente trabajando desde la distancia, amigo y paisano, un gran ejemplo para muchos deportistas de estas épocas, nos dice Harold Navarro Huamán. Ibar Mariano Quintana también, saludos señor Milciades, excelente programa, saludos fuertes para el gran Germios, tuve el honor de compartir camerino con un grande Apurímac, te saluda Mariano Quintana. Gustavo Joija Pacheco, saludos desde Lima para Germios. Saúl Osjo Ludeña, saludos. Eddie Palomino Joija, cómo no recordar a Quiquigolazos, nos dice. Alberto Montaño, el gran Germios Quiquinja, de los mejores mediocampistas en la historia de la región apurimeña. David Medina, buenas noches, Milciades, cómo no recordar al gran jugador Quiquinja, orgullo de Pacucha, yo lo vi jugar primero por Municipal de Pacucha, luego por Colarreal y Gigantes del Cenepa. Gilberson Contreras, felicidades profe, a seguir adelante. Eddie Palomino, cómo no recordar los quiquigolazos en el mítico estadio Los Chancas. Bien, esos son algunos comentarios de los primeros seguidores. Vamos ya a los inicios. ¿Dónde tú comienzas como todo deportista? En el colegio. Tú has nacido en Pacucha, seguramente en la escuela ya tenías ya condiciones que mostrabas en los partidos entre compañeros. ¿Dónde empieza ya, digamos, a surgir tu afición y tu vocación al fútbol? Seguramente en los interescolares, en las intersecciones.
Sí, Mercedes, antes quería agradecer pues por el cariño a todos los amigos, ¿no? Que saludan, algunos ex compañeros míos en la cancha y mis paisanos y seguramente la gente andahuaylina, ¿no? Que en algún momento, por las habilidades que teníamos, nos hemos ganado el cariño. Como todo deportista, así como indicas, Mercedes, yo siempre pues desde la escuela, ¿no? Estaba en las selecciones, en el colegio de igual manera. Solamente recuerdo que venimos, una sola vez clasificamos para Andahuaylas y jugamos en el Estadio de los Chancas, en el colegio, ¿no? Aquellos años creo que jugamos contra los equipos de los hermanos Tuñón, más o menos, ¿no? Y bueno, no había muchos compañeros que jugábamos muy bien, pero sin embargo estábamos ahí. En la escuela casi jugaba, pero siempre estaba de suplente porque era Flaquito. Era enano, aparte de flaco, ¿no? No, el biotipo no te acompañaba. El biotipo sí, jugaban. En esa fecha pues no había por edades, era pues por ejemplo selección de tal escuela y tal escuela, ¿no? Y habían compañeros ya mayores y ellos eran los que representaban casi siempre, ¿no? ¿Y en qué momento te descubren, digamos, para que ella pueda jugar de repente la Copa Perú? ¿En qué año? Bueno, me invitaron ahí a un equipo en Pacucha. Primero jugamos por el colegio, José Ola de Balandra, en la liga. Después jugué por Centro Juventud de Pacucha. Y bueno, tenía vecinos y paisanos que jugaban muy bien, ¿no? En ahí es donde ya pues ya venía desenvolviéndome regularmente. ¿Tu posición inicial No, en qué parte jugabas en la cancha? Era variado. En el colegio, por ejemplo, jugaba de volante. Y al último, ya cuando el equipo municipal de Pacucha ha hecho el equipo, bueno, ya El 95. El 95 ya empecé como marcador, ¿no? Y luego del 95, que el equipo queda eliminado, recordarás, cuando ya jugamos con Abancay, en la primera intención quedó fuera. Pero al año siguiente, que fue el año 96, sí fue ya un equipo muy fuerte, donde el alcalde Franco Navarro hizo un equipo competitivo donde tú también ya alternabas en ese equipo. Sí, Mercedes, la invitación, por ejemplo, del alcalde, Oscar Franco. Oscar Franco, claro, ha sido pues de que a los mejores jugadores de esa época de Pacucha nos ha invitado, ¿no? Entonces, de ahí seguramente hemos destacado 4 o 5 y bueno, en algunos momentos estábamos alternando, pues no. Y Dios mediante se llegó hasta donde se llegó. De repente, no recuerdo mucho casi todos los partidos, no tengo la memoria de Ramón, escuché la entrevista y la memoria también de ti, Mercedes, ¿no? Yo Gracias. sorprendido porque de todas maneras ustedes recuerdan de partido a partido, creo, ¿no? Hemos estado ahí Pero en sin la embargo, a grandes rasgos seguramente voy a ir recordando y bueno, compartir, ¿no? Compartir con todos los amigos que en algún momento pues sí deseaban escuchar también. Claro, de repente se pueden ir apoyando con las fotos también para, Sí, para que vaya más, para más o reforzar menos un poco la recordando. memoria. Sí, estamos en Municipal de Pacucha el año 95, el 96 clasifica primera vez un equipo andahuaylino a la finalísima en Lima. Tú viajas juntamente con la delegación y nos comentabas que siempre estabas en la lista de los 18, pero no pudiste debutar en el Estadio Nacional el año 96, el año 97 en enero. Sí, en la etapa regional y en la etapa departamental sí he alternado algunos partidos, pero ya llegado a Lima, Con los cuando ya refuerzos. nos hemos reforzado y todo eso, estaba en la lista de los 18 siempre, ¿no? En la lista de los 18, en algún momento calenté para entrar, pero no pude jugar, pero sí gané bastante experiencia y ha sido provechoso de todas maneras, ¿no? Porque cada compañero los que venían de Lima, por ejemplo, ¿no? Estábamos en Pacucha entrenando y bueno, ellos te daban algunos consejos y más o menos que te decían, pues, vemos esta condición en tu persona, ¿no? Ubícate en tal sitio, seguramente Te dan te vas a consejos, ¿no? desenvolver de mejor manera. Y lo hemos tomado, ¿no? Y lo hemos tomado y definitivamente, pues yo nunca me he rendido. Me gustaba bastante estar ahí con ellos y cuando ya salían los 18 ya estaba feliz, ¿no? Ya estaba feliz. Bueno, he hecho un buen trabajo, sigo para adelante y era pues lo que por ahí, como decía, a los jugadores de Lima me decían, bueno, oye, tú eres chibolo, yo sé que vas a poder, mira, tienes estas condiciones. Y seguí, nunca me he rendido, ¿no? El año 96 se arma a los Gigantes del Cenepa con base del año anterior del Municipal de Pacucha. Ese año sí me acuerdo claramente que tú desde la etapa digital
jugaste todos los partidos, distrital, provincial, departamental, regional, incluso en el Estadio Nacional. ¿Qué nos podías contar de esa experiencia con los Gigantes del Cenepa? Sí, en resumen, Gigantes Cenepa, bueno, creo que la experiencia de haber estado en Lima en la final con Municipal de Pacucha ha hecho de que yo pues vaya mejorando en muchos aspectos, ¿no? En el desenvolvimiento de la cancha, de repente hay un don que yo tenía, ¿no? ¿Cómo descubres que tenías tanto físico? No me cansaba, no me cansaba. ¿Cuánto te diste cuenta que tenías 4 pulmones? Algunos, no, él me rebajó. 7 pulmones, decía. 7 pulmones. ¿En qué momento? ¿Ya cuando estabas en los Gigantes? Entonces, sí. Es que, bueno, hay una pequeña historia también detrás de eso, ¿no? Es que seguramente voy a poder comentar. Pero sin embargo, haciendo el resumen total, por ejemplo, he sido el jugador que ha jugado casi todos los partidos hasta la final. Solamente sí. En la final, el partido, no me acuerdo con qué equipo, entró en mi reemplazo Reynoso. Reynoso, claro. Luis, creo. Juan Reynoso, el alcalde de Tapa. Sí, pero después rápidamente le cambiamos, ¿no? Entonces, el tema del estado físico tiene una historia tras Milciades, ¿no? Yo, bueno, mi papito, cuando teníamos nuestro caballito, pues se montaba y nos íbamos hacia Cotabacho y él en caballo, tú caminando. Montaba y me decía, corre rápido. Al paso del caballo. Sí, y otro aspecto también, pues de que, por ejemplo, en aquella oportunidad ya estaba estudiando en el instituto y venía a pie de Pacucha, ¿no? Ida y vuelta. Entonces, todo eso hacía de que como que estaría haciendo un doble entrenamiento, ¿no? Y en las mañanas, pues, entre compañeros, salíamos a trotar, a calentar, dándonos una vueltita a la laguna de Pacucha, ¿no? Yo recuerdo en 50 minutos, hasta 43 minutos hemos podido dar la vuelta, ya especie de maratón, ¿no? Entonces, todos esos aspectos ha hecho de que prepare de repente los pulmones y cuando llegaba a los encuentros deportivos, pues... Terminaba fresco. Sí, terminaba bien, terminaba con fuerza y bueno, había estado físico para más, ¿no? Luego viene el año 97, donde... Más comentarios. Antes de cambiar de año, vamos a leer los comentarios porque la gente está muy activa. Somos más de 150 conectados ya en total. Y voy a aprovechar de leer los comentarios. Washi Aujapuma Quispe nos dice saludos cordiales al gran deportista profesor Germios Quiquinja desde Lispa. Carlos Sandoval Pena, saludos Germios, compartimos camerín, dice, y fuiste para mí el mejor 6 de Andahuaylas. Saludos de Carlos Sandoval. Carlos Sandoval también, que era marcador, sí, ¿te acuerdas? Sí. Caleb Mesares Velázquez, excelente programa, profesor Milciades, y sobre todo entrevistar a nuestro baluarte, Kiki Golazos. Ahora entrevistar a uno de los mejores carrileros, el Toperol Campos, también recomienda para una próxima entrevista. Ya le toca. Defensor San Juan nos dice desde Ayacucho, para el goleador Germio, su calidad en el deporte indiscutible. Saludos a Germio Quiquinja y Ramón Ferrari. Gracias por regalarnos el bicampeonato, dice, y cómo no reconocer al goleador de la temporada 2022 y 2023 Master. Desde Ayacucho, dice, abrazos a ellos. Imagino que se refiere al torneo Master. Sí, del San Juan. Sí, San Juan. Sí, de Defensor San Juan. Luego, Carlos Alberto Rodríguez nos dice, un abrazo Milciades y un abrazo a Quiquinja de parte de Carlos el Ratón Rodríguez. Claro, un gran jugador. Uno de los mejores 6 que he visto en mi carrera, dice. Gracias Milciades por acogerme en tu casa y darme de comer en el tiempo que la pasamos mal en el equipo, nos dice Carlos. Fuerte abrazo Rodríguez. A Claro, el ratón. Se acuerda mucho de ti. Sería lindo poder entrevistarlo también. Consumo, lo vamos a hacer. Carlos, vamos a tratar de contactarte para poder hacer una entrevista también en el futuro. Frank Centeno nos dice saludos para tu programa, señor Milciades, y también para el gran Quiquinja, un referente del fútbol andahuayno. Cristian Vildoso también. Claro. Un crack, el gran Germio Quiquinja, un referente apurimeño en todo el sentido de la palabra, un tipazo, nos dice Cristian Vildoso. Claro, que jugó muchos años acá. Estamos déjame leer 3 comentarios más para ya terminar. José Jesús Caballero Quispe, buenas noches, excelente programa. Saludos para el profesor Germio Quiquinja, un destacado deportista en el balompié andahuelino. Juan Basilio Olivera Guamán, desde Lima, Huachipa, un cordial saludo para Germio Quiquinja en sus tiempos, un saludo especial para mi pueblo Cotahuacho. Y Néstor Velázquez Yauris nos dice saludos desde Lima para Germio Quiquinja y para Milciades Vargas, buen programa. Bien, ya estamos en el año 97 donde se arma Los Chancas, también con la base,
de los equipos anteriores que habíamos llegado ya 2 veces consecutivas, Municipal de Pacucha, Gigante del Cenepa, y el tercer año fue con los Chancas, donde también se trajo a jugadores como Jaime Pequeño de Ayacucho, también volvió Bautista y Barrueto y muchos otros jugadores. ¿Qué te pareció esa campaña del año 97 que se jugó ya en el 98, si no me equivoco, con los Chancas? Un buen equipo donde el señor González fue uno de los dirigentes más importantes juntamente con el señor Silva. Sí, también un gran equipo, como indicas, ¿no? Eran jugadores de primera y bueno, ya nosotros también ya habíamos entrado. Estaba también Pando, me acuerdo. Ya estábamos en ese nivel ya, ¿no? Oso Salcedo. Entonces, solamente era el compromiso y el cumplimiento de la directiva para todos y todo andaba bien, ¿no? Todo andaba bien. Y como había un buen equipo, la afición tampoco no se quedaba atrás. Siempre llenaba los estadios en cada partido y ha sido también una de las campañas que hemos terminado bien, ¿no? Recuerdo ya en la final allá en Lima, ese año ha sido el campeón Juan Aurich de Chiclayo. Y definió con el Upao, porque los dos han hecho los 12 puntos, ¿no? Claro, el primer partido nosotros ganamos al Upao. El segundo partido empatamos con CNI. El tercero también con... Creo que era Hidro de la Oroya, no sé qué. Bueno, con Hidro empatamos. El Universidad de Puno nos ganó, Juan Aris también nos ganó. Y hay otro equipo más que nos ganó. Bueno, la memoria ya no me da, pero sin embargo hemos hecho una buena campaña y viendo de que, mira, a quién ganamos y quién jugó la final, son cosas que de repente han podido pasar en la semana, en los partidos, porque los partidos, pues el domingo, miércoles, domingo, y bueno, no se pudo, no se pudo. Como todo jugador, definitivamente queríamos marcar historia aquella vez todavía, ¿no? Y bueno, el orgullo quedó pues, en haber llegado a la final nomás, ¿no? Luego el 98 también sigue con los Chancas, pero quedamos eliminados en la etapa departamental. Luego viene el 99, donde se arma Cola Real. El primer equipo de Cola Real fue el 99. También participas. ¿Qué recuerdos trae ese año antes de ir al 2000? El 99. Sí, antes de pasar a los equipos, por ejemplo, el primer año que me invitaron a mí a Bancay es el 98, ¿no? 98 fue el Grau y el 99 el DEA. Sí, y bueno, hay una pequeña historia también eso del Grau, ¿no? Reforcé para la etapa nacional y bueno, se hizo el partido de prueba ya en Callao con Sport Boys y el haber prestado mi chimpú a un compañero que le tocaba entrar, le presté y eso ha sido la causa para no seguir, ¿no? He tenido que retornar el 98. ¿No tenías no, es que yo presté, pero a mí nadie me quería prestar, porque era una prueba éramos como casi 30 jugadores, ¿no? Y de ahí estaban haciendo prueba los que más o menos estaba destacando, y me tocó mi oportunidad. Yo le había prestado mi chuzo, bueno, ahí se quedó. Te quedaste sin zapatos. Sí. Una anécdota. Entonces, ya, el 99, lógico, todos los equipos que se formaban en Andahuelas ya nos invitaban, pues, ¿no? Ya éramos referentes en Andahuelas, ya teníamos experiencia, y aparte de eso, un poco como que también nuestra formación ha hecho de que éramos un poquito responsables, ¿no? Un poquito decía, porque de todas maneras... eran. Serios. En alguna medida, eso teníamos que hacer como buenos deportistas, ¿no? Luego ya viene el año 99 con Cola Real, donde quedamos eliminados, pero el 2000 se arma un equipo muy fuerte con Percy Mendoza como presidente, donde traemos a jugadores de Abancay que habían destacado como al Ratón Rodríguez, a K7 y muchos otros jugadores, y también ustedes, los mejores de Andahuaylas, se hizo este equipo el año 2000, donde llegamos una campaña interesante. Te acordarás en Abancay un partido difícil en el Olivo, que era una cancha muy pesada, que no tenía gras, donde al final celebramos a lo grande la clasificación con el profesor Ernesto Guillén como entrenador, que en paz descanse. Luego vino la etapa regional. ¿Qué recuerdas hasta la departamental? Luego tocamos la regional. Sí, también el agradecimiento a Percy Mendoza, uno de los dirigentes, pues que al igual que Edgar González, dio valor a los créditos andahuaylinos, ¿no?
Ellos, en alguna medida, Percy, por ejemplo, con el grupo de sus trabajadores, han tratado de, en aquella oportunidad, recuerdo, tratar de nivelar las propinas, ¿no? Con los sueldos que se daba a los jugadores foráneos. Y nos ha servido bastante, nos ha apoyado bastante y en alguna medida, pero no esperábamos eso. Pero sin embargo, creo que nunca le hemos defraudado. En la cancha hemos tratado de dar el todo por el todo. Y ya pues estamos alternando ya no solamente uno ni dos jugadores, ya éramos casi medio equipo. Casi el medio campo era Andahuelino. Sí, entonces muy buenos jugadores, ¿no? Compañeros para recordar. Cuando fuimos a la etapa regional, aquel partidazo donde clasificamos en Huancavelica, te acordarás, donde quedamos 3-3, un partidazo donde el Ratón Rodríguez hizo un golazo cuando parecía que ya habíamos perdido. ¿Qué recuerdo de ese viaje bastante largo, pesado, no había pista en su totalidad? Y logramos una clasificación histórica que luego acá hubo un homenaje en el municipio provincial. Sí, como decías en la entrevista, Ramón, ¿no? Recordabas, nos hemos ido de repente por otra ruta. Nos hemos pasado, ya estamos por Pisco ya. Y también, pues, al retorno también hemos tenido dificultades, ¿no? Porque había una cisterna, creo que se había recostado y no había pase, ¿no? Y teníamos que en plena altura, en el frío dormir y casi ahí nos da el soroche también. Son cosas que hemos pasado, pero con la alegría de haber empatado y clasificado, creo que todo eso ni siquiera lo hemos sentido, ¿no? Cuando ya jugamos la definición para clasificar a los 4 mejores con el León de Huánuco, recordarás que acá le ganamos 3-1 con golazo de Ratón Rodríguez y en Huánuco jugamos el partido de vuelta donde no había diferencia de goles. Tenía que ser solo triunfos y perdimos 1-0 con un buen partido donde el árbitro era totalmente parcializado para el equipo local. ¿Qué te pareció ese partido donde estuvimos muy cerca de avanzar a estar entre los 4 grandes por primera vez? Sí, creo que incluso acá teníamos para hacer más goles, pero como indicas, Milceades, no había diferencia de goles. Y bueno, prácticamente nos robaron el partido pues allá en Huánuco, ¿no? Y las cosas que pasaron era algo increíble, ¿no? Todo estaba arreglado y al final el equipo de Huánuco no era pues... No era tan superior. En ninguna de las líneas, ¿no? Porque si Ratón Rodríguez hubiera estado en Lima, ese partido era pues para golear, así como lo ha goleado Bolito Tacna le goleó pues 5-0 y 7-0 creo, ¿no? Y de ahí vuelta sí. le ha ganado. Entonces, contra nosotros sí hubiera sido un bonito partido, ¿no? Con Bolito, pero un gran equipo ese año, un señor equipo también. Sí, teníamos un equipazo con Alcázar. Teníamos 3 arqueros, Alcázar, Delfor García y Pizarro. Teníamos a Alvarado en la defensa con Advíncola y con AK7, ustedes con Barbadillo, con Ferrari, contigo, con Benjamín Vargas también estaba, adelante Onzueta, Baluarte, Ratón Rodríguez ni hablar, también estaba Portales, ¿te acuerdas de ese jugador? ¿Y qué recuerdas del partido definitorio en el Estadio Nacional donde se aplicaba el gol de oro? Donde lamentablemente estábamos 1-1 y se falla un gol, Ramón, que también recordamos el día martes, cuando el arquero estaba vencido, y en un tiro libre quedamos eliminados donde el Burro Alcázar lamentablemente se le escapó la pelota en un tiro libre bastante lejos. Sí, a pesar de haber tenido la baja de Ratón, creo que siempre había esperanza de sacar ese partido adelante, ¿no? Éramos un gran equipo. Hemos fallado algunas oportunidades, así como casi ya también pues en el tiempo suplementario ya. El gol de oro. En el gol de oro, en ahí es donde se falla Ramón, ¿no? Ese era el gol de oro primero, sí, lógico, ¿no? Entonces, pero después el tema de Alcázar pues también nos malogró, ¿no? Porque definitivamente un tiro libre de tan lejos de la valle. Se le ha ido pues no por abajo. Y bueno, nos quedamos de repente dolidos, un poco llorosos y al final tratando de entender qué haya podido pasar en ese partido, ¿no? Bueno, el fútbol es así y al último resignación nomás. Y ese partido siempre comento de que fue el año 2000. 23 años nos hemos cobrado la revancha con un equipo de Huánuco. Acá lo eliminamos el 27 de octubre y creo que estamos a la par con Huánuco en lo que es el fútbol.
Sí, Cosa del justo fútbol. también ese día, por ejemplo, yo también recordaba, ¿no? Bueno, ellos bueno, nos jugaron sucio, pero nosotros le ganamos limpiamente acá, limpiamente, y eso es lo que a uno de repente enorgullece, ¿no? Hay muchos que han estado en cosas sucias y definitivamente en algún momento esa situación se paga, ¿no? Así es, ellos celebraron esa vez y nosotros el año 2023. Vamos con algunos comentarios más para ir ya al año 2001, donde se formó el Deportivo Nacional. Sí, muchos comentarios también. Santiago Arowilja nos dice: yo te vi, Quiquinha, jugar en la Nacional frente a Estudiantes de Medicina de Ica, donde lamentablemente perdimos el partido. Fuiste un crack, nos dice. Yomar Toledo Guzmán nos dice: saludos de parte de Calín Molina para Germios. Calín, claro, hermano de Tony, que en paz descanse. Más comentarios. David Walter Guamán Muñoz: saludos, hermanito, hermanito Germios, nos dice David Guamán. Carlos Alberto Molina Salas nos dice: saludos, Germios, de tu amigo Carlos Molina. Eulogio y Antoy Hurtado: les recuerdo el jugador Roberto Chale, nos dice. Excelente programa, Simic. señor Milciades. Saludos cordiales al profesor Quiquinha. Los mejores en su tiempo. Guiner Maucalle nos dice: saludos para el profe Kiki. Buen programa, Milciades. Un saludo para el programa, nos dice. Eulogio y Antoy. Y cómo recordar al pequeño y a Salcedo, nos dice. Eiffel Román: hola, profe Quiquinha, uno de los mejores jugadores de Apurímac. Alejandro Flores Carrión nos dice: un abrazo, Germios. Orgullo del pueblo de Pacucha, fuiste uno de los buenos que definiste a tu niñez, a nuestra escuelita 54095. Profe. Sí, Recuerdo que en una final te hicimos patear un penal a base de látigo porque tenías miedo de ejecutarlo, ¿no? Sí. no El podía gran ser Alejandro alcanzado. Flores Carrión. Sí, sí, sí. Claro, el delegado, pero Alejandro. Mi padrino, mi padrino. Bien, vamos ahora sí al año 2001, que se forma el Deportivo Nacional con ex alumno del colegio Juan Espinosa Medrano y también donde Quiquinha y los mejores jugadores estuvieron. Jugamos un partido extra en Cusco, recordarás, donde perdimos frente a Aldea, pero ese año tú, Ramón, Chinga Ramírez fueron a reforzar al Aldea y otra vez se enfrentaron con el León de Huánuco en el estadio de Alianza, donde estuve presente, donde perdimos frente a León de Huánuco. ¿Qué recuerdas de ese año 2001? Sí, felicidades. Y igual antes, gracias padrino por el saludo y bueno, por hacerme recordar, ¿no? Ese penal, es que eran 11 pasos lejos y no podía ser alcanzado. Claro, Es así, me mete a fuerza. es así en Manchaibamba. En el estado de Manchaibamba. Sí, y bueno, y 2001. a los grandes amigos también igual, ¿no? Ex deportistas, como decían antes, siempre ahora nos saludamos por los grupos de WhatsApp y siempre estamos en contacto con todos ellos, ¿no? Y es un gusto de repente recordarlos a ellos y más aún volver a encontrarnos con algunos. Ahora todavía nos encontramos en Ayacucho. Bueno, felicidades. En ese año, Con el DEA, en reforzando. Cusco, en Cusco todavía, bueno, de todas maneras, siempre hemos tratado de hacer las cosas de buena manera, pero a veces, como repito, ¿no? El fútbol tiene esas cosas, esos sinsabores y a veces uno no espera. Pero, nos quejamos de muchas cosas, pero sin embargo, al final eso no va, pues queda el resultado y bueno, queda como recuerdo y a veces en muchos casos pues la afición ya nos tilda, ¿no? Se vendieron, esto pasó y definitivamente no era nuestro año de repente ese año, ¿no? Bueno, quedamos ahí. Y como dices, después reforzamos y también igual, ¿no? En las etapas, de repente, antes de los octavos, porque la Copa Perú ya, Iba pues, cambiando, ¿no? ya iba cambiando, ¿no? Entonces, ahí igual hemos sido eliminados, creo que también ha sido con León de Huánuco, León de Huánuco, ¿no? con el Estadio de Alianza. Claro, en Que el teníamos un Estadio de equipazo Alianza. con los Garrafa, donde tú estabas con Ferrari, Chinga Ramírez, Mendoza, Rosso Orozco. Sí, sí, un gran equipo de todas maneras. Nunca nosotros nos hemos negado pues a apoyar a Bancay, ¿no? A pesar de que por ahí los dirigentes o algunas personas que lo ven de mala manera, pues no, siempre están viendo el tema del chauvinismo y a veces pues creen que un jugador de Andahuelas no quiera ir a reforzar a Bancay. Más al contrario, nosotros particularmente yo y con Ramón, que nos entendíamos mucho, ¿no? Decíamos,
¿Por qué no podemos reforzar? Vamos, a pesar de las dificultades que teníamos en el trabajo, pero yo agradezco, por ejemplo, ¿no? Desde el instituto, nuestros docentes nos han apoyado bastante porque veían la calidad de jugadores de repente que había y bueno, nos mostrábamos también, ¿no? Igual acá en nuestro trabajo, en las escuelas donde trabajábamos también, siempre nos daba esas facilidades, ¿no? ¿Vas a ir a jugar? Ya, bueno. El tema era de que no podíamos estar toda la semana entrenando, sino que el convenio era pues Jueves. de que nosotros vayamos el jueves en la tarde y bueno, el viernes ya pues la directora se ponía en nuestro reemplazo, no en nuestro trabajo. Jueves en la tarde entrenamos, viernes en la tarde entrenamos y en los partidos casi en todos hemos estado de titulares, ¿no? Lógico, había un malestar también de algunos compañeros que estaban alternando en el equipo. Quienes decían, no, entrenan dos días y bueno, y juegan. Pero sin embargo, nuestro entrenamiento pues ha sido más, ¿no? Personal, sí, con Ramón más quedamos. sacrificio. Ya Ramón en la mañana salimos a trotar a las 5 de la mañana, 5:30. Él venía de Talavera, yo venía de San Jerónimo, nos encontrábamos a medio camino y de ahí igual nos saludamos y él retornaba para que vaya a su trabajo y yo igual, ¿no? Y en las tardes siempre nos daba facilidades también algunos estadios, en este caso en Talavera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el tema del trabajo de tiro de larga distancia, siempre practicado, ¿no? De media cancha. Ya uno se pone de arquero, bueno, el arquero tapa sin mano, ¿no? Entonces ahí un poquito hacíamos un poco de nuestras apuestas, a veces él ganaba, a veces yo ganaba, ¿no? Y era un trabajo fuerte, ¿no? Y habían días que teníamos que ir, correr cerro y todo eso nos iba apoyando. Y llegamos al partido definitivamente Preparados. marcando la diferencia, ¿no? del resto y bueno, siempre hay esos temas en el fútbol, ¿no? Bien, luego de ese partido vamos al año 2002, donde se forma el Deportivo Salud. Creo que fue uno de los más bajos equipos que tuvimos, porque el DEA está en su mejor momento, donde el Ébano estaba también súper fuerte, que no pudimos superar. Pero al año siguiente, el año 2003, creo que es un año súper importante para tu carrera y también para el fútbol apuriño, que hemos estado cerca de alcanzar esa clasificación. ¿Qué nos podías contar de esa campaña 2003, donde inicialmente tú empiezas a jugar en el Sport Juvenil, reforzando al Sport Juvenil que tenía Toperol Campos, donde aparece también Ramírez Velasco, Gerson, y el Chera Paredes también, que estaba en su mejor momento, también Américo Saldívar, y luego llegas al Deportivo Educación, donde alcanzan la final frente a Vallejo. ¿Qué recuerdas de ese año? Sí, un bonito recuerdo a la señora Betzita y a toda la directiva de Juvenil, la familia Yosler. Sport Juvenil, ¿no? Ellos han traído a 3, 4 jugadores de Lima y eran muy jóvenes, ¿no? Incluso creo que eran menores. Y que estaban jugando muy bien y bueno, la final que jugamos con el DEA ha sido también pues en el Potrero, ¿no? En el Olivo, todavía cantaba sí. Chacra. Yo recuerdo que en ese partido me luxé el dedo gordo del pie derecho, se me puso como una cruz, ¿no? Y tuve que abandonar, no me acuerdo en qué tiempo, pero mis compañeros terminaron, yo ya estaba ya rumbo al seguro, ¿no? Llegando al seguro, bueno, me saco el zapato y bueno, el dedo está bien cruzado, pues. Entonces ahí llegó la señora Betty, quien al ver, bueno, casi se desmaya también, ¿no? Se asustó. No, por mi culpa, a veces echaba la culpa, pero son cosas del fútbol. que pasan en tema del fútbol, ¿no? Entonces, ahí, bueno, el doctor me hizo el tratamiento y ahí nos eliminamos y a la semana nos invitan ya pues a Aldea, ¿no? A reforzar. Yo todavía me recuerdo que fui así con dolores, pero ya estaba en el equipo ahí, ¿no? Haciendo los trabajos. Y prácticamente ha sido, desde que tengo conocimiento de todo el fútbol de Andahuaylas, el primer equipo pues que ha jugado la final, ¿no? Cerca, un paso. Con César Vallejo. César Vallejo no nos ganó con tema también, pues. Un error de Delfort. ¿Te acuerdas? Allá en Trujillo. Sí, en todo caso, si hablamos, por ejemplo, de toda la campaña ha sido regular y había muy buenos equipos. Lo que puedo destacar, por ejemplo, es
es el partido contra Moquegua, un gran equipo, Con Casio. un gran equipo. ¿Qué pasa? Que en Abancay Creo que era en Ersur, en Ersur. Nos estaba ganando 1-0 hasta el minuto 85, 88 creo, ¿no? Y por ahí llegó el empate Casio. de Garrafa, ha sido, Garrafa. con cabeza de Yosafat, ¿no? Llegó el empate, apenas empatamos 1-1 y bueno, toda la afición ya pues nos ha puesto tierrita y toda esa situación, ¿no? Bueno, nos ha hecho nuestra vida desde la A hasta la Z y nadie ya confiaba en el DEA. En el partido de vuelta allá en Moquegua, sí, el partido, bueno, estábamos pues a la altura. Esta era la semifinal. Y sí, considero de que, bueno, allá se han confiado mucho también ellos. Parece que, no sé, por ahí puedo pensar de que hayan hecho un poco de desarreglo, porque los buenos jugadores que ellos tenían ese día no podían desenvolverse de buena manera, ¿no? Y por ahí yo recupero un balón y le doy a Lévano, le doy un... Siempre mi juego ha sido, ¿no? Recupera el balón y dale al que sabe nada más. Dale. Pero ya le doy a Lévano le da a Casios. Y Casios hace un golazo, ¿no? 1-0. Clasificamos y bueno, nos hemos ido a festejar a Tacna. A hacer compras. Porque hemos pasado a la final, pues, ¿no? Haber pasado a la final. Y bueno, en la final, con Vallejo. En Trujillo, con Vallejo, primer partido. De alguna forma también había un tema de no sé si llamarlo padrinos, personas que en alguna medida gritaban pues para que el fútbol profesional llegue a Purímac, ¿no? Por primera vez. Entonces, por ahí que también había esa posibilidad, la federación creo que se puso pues de alguna forma. De alguna forma no a favor, sino ya pues que gane el mejor más o menos, ¿no? Y ya en el partido, allá en Trujillo, pues el blooper de Delfort es un poco... Estaban 0-0 el partido, ¿no? No, estábamos 1-0 perdiendo y empatamos 1-1 con el gol de Bombita. Bomba Torres. Bomba Torres, y por hacer hora Delfort más o menos al minuto 38, casi 40 ya, hace la jugada, bueno. A Ricardo Caldas, que le quita la pelota. Y viene Caldas. El 2-1, sí, el 2-1 y después... Y después queríamos ir a empatar, bueno, ahí se vino 3-1, ¿no? Quedamos 3-1. Entonces, partido de vuelta en Abancay. Definitivamente... entre todos decían, eso era su oportunidad, ¿no? Y ahora allá ganarán, pero en Lima creo que ya no. Jugamos un buen partido, ganamos 1-0. Y cuando fuimos a Lima, pues ya se han dicho muchas cosas, ¿no? Incluso a nosotros igual, los de Abancay, nos han incluso declarado como hijos no gratos, ya creo, porque al final ellos creían de que nos hemos vendido y todo eso, ¿no? Pero por ahí había esas suspicacias, ¿qué será? Porque también... a mí no me consta, pero sin embargo, cuando los jugadores de Abancay se han ido con todas sus cosas y con toda su familia para el último partido, a veces uno pensaba, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos chicos? ¿Por qué? Y su rendimiento en la cancha no era igual, pero... Entonces, la justificación era de que nosotros, por el dinero que manejaba el club, también nos hemos... La familia Acuña, pero tenía mucha plata. Nos hemos hospedado en un hotel en el quinto piso, que no tenía ascensor, ¿no? Para desayunar teníamos que bajar, subir y un poco, que había mucha carga también en cada uno de los jugadores. Y yo también en algún momento me sentí pesado, pero por otra parte, pues teníamos un poderoso, pues no, el señor Acuña, que era dueño del equipo y que bueno, venía arreglando con todos, ¿no? Con el árbitro, con la federación. Y bueno, la Copa Perú es eso, ¿no? El que todo tiene más dinero, de todas maneras, creo que... en alguna medida hace de que las cosas se inclinan a su favor, ¿no? Esa fue la oportunidad más cercana de Apurímac al fútbol, pero no se pudo. Ahora vamos a unos comentarios antes de ir ya a la época de José María Arguedas 2004 para adelante. Sí, Rodri Torres nos dice: buenas noches, Milciades, y para Quiquinja, ¿cómo no recordar cuando yo tenía 8 años me iba siempre escapándome de la escuela para ver el partido de Arguedas? Siempre recuerdo el partido con un equipo de Tacna donde en la vuelta se vendió Moisés Condori. Saúl Pomapillo Huaraca. Profe Milciades, pregúntele, por favor, ¿qué jugador es el que admiró en su época? ¿Qué referentes tenía Germios en ¿Nacionales o internacionales? ¿O ambos casos? ¿O de Andahuaylas? Sí, no, de Andahuaylas yo siempre pues admiraba a Ramón, admiraba a Edgar... Chupa, Arévalo. Edgar Arévalo, a los hermanos Tuñón,
no, yo tenía referencia de ellos, ¿no? Y decía, ¿cómo no quisiera jugar como ellos, ¿no? Y cuando ya estaba jugando como ellos, ya pues admiraba a, a este 6 aliancista. Ahorita se me... ¿De qué equipo? ¿De Alianza? De Alianza Lima, se me va. ¿Jayo? Jayo. Jayo Legario. Jayo Legario. ¿No? Y bueno, de al jugador internacional que también ya estaba viendo pues a Iniesta, ellos, ¿no? Miraba su juego y admiraba, ¿no? ¿Cómo no jugar como ellos? Claro, Mm. claro. ¿Hay más comentarios? Sí, Salvatore, nos dice Salvador Quintana. Está bueno volver a recordar, dice, volver a recordar es volver a vivir. Qué mejor ayer con Ferrari y hoy con Quiquinha. 2 adelantados a la época, nos dice. Saludos de Salvador Quintana. Becker Orozco, buena, profe Quiquinha, nos dice. Rodri Torres dice, siempre recuerdo ese choque de cuerpo a cuerpo con Jimmy Napa. Jimmy Napa del DEA. Imagino que se recuerda algún partido con el DEA, ¿no? Juan Carlos Roldán Pineda. Ahora que jugamos la Liga 1 en el Estadio de los Chancas, sería bueno rendirles un homenaje en cada partido a estos grandes referentes del fútbol apurimeño para tenerlos presentes y agradecerles por su entrega en este sueño que es la Liga Profesional. Estamos de Sí, acuerdo. yo creo que la dirigencia de Chancas tiene que, como comentábamos antes, ¿no? Tiene que ponerse las pilas de involucrarlos de repente como embajadores de Chancas o de repente como mentores para los menores. Y algún homenaje sería lindo, ¿no? De repente un play de honor, etcétera. Milton Ceballos nos manda saludos. David Guamán, Gerbios, ¿cómo no recordar lo que jugamos en el jardín? Dice, el jardín Pampa, con nuestros chuzos que era la OJ o Yankee. David Guamán. Jalachaki. Patea más fuerte Jalachaki. Said Saúl nos dice, Gerbios, ¿a qué entrenador recuerdas? El que te ha enseñado más de repente el mejor que te ha tocado. No, yo desde la escuela, ¿no? La escuela del profesor Alejandro Flores, del colegio, el profesor Alejandro Estrada, mi querido amigo, el profe de San Jerónimo, mira, ves, se me ha ido el nombre, Allende, Maxi Allende. Alejandro Palomino, ellos son los que en aquella vez pues siempre nos orientaban, ¿no? Y después ya pues el profesor Julio Béjar, que también siempre nos ha dado algunas pautas, y al último pues el que también lo que me encaminó bastante es el profesor Valdespe en Gigantes del Cenepa, ¿no? Él ha confiado desde el inicio hasta el final en mi persona y bueno, pero me dio las pautas y me decía, esto nomás, esto, y ya. Y bueno, yo era cumplidor, aparte de eso, pues sacaba un plus de repente, ¿no? Lo que podía dar en la cancha y que podía marcar la diferencia para estar de titular también, ¿no? Antes de continuar, quiero también hacer un comentario. Cuando tú ya estabas jugando, Andrés tenía 5 o 6 años y cada vez que jugaba con sus hermanos en la calle, así, él decía, yo soy Quiquinha, y empezaba a jugar, Quiquinha. Eso me acuerdo claramente, y porque eras tú como un ejemplo para el que tenía 5 o 6 años. O sea, ¿de acuerdo? Y no solamente soy yo, o sea, era toda mi generación de colegio. Claro. De hecho, algunos partidos que nos tocaba ver. Aparte, yo te llevaba a. No, pero yo digo ahora último, más o menos, cuando iba a ver los partidos con algunos amigos al estadio, el partido no se abría por ningún lado, y algún amigo mío decía siempre: necesitamos un quiquinyazo y listo, hacer el partido. O sea, un golazo fuera del área, yo recuerdo mucho, para ir al partido. A eso se refiere mucho la gente de mi generación, ¿no? Porque ha sido un gran referente para los que hemos nacido ahí entre los 90 y los 2000, ¿no? Bien, ahora sí vamos al año 2004, donde se forma el equipo José María Arguedas, casi con los jugadores que eran más destacados de los equipos anteriores, y se participó muchos años, 2004, 2005, 2006, jugamos también un partido allá en Tacna, te acordarás, frente al Alfonso Ugarte de Tacna, luego también partidos ya en Juliaca, con el año 2010, también en Maldonado, donde nos quitan un gol de ese árbitro Chalco, te acordarás mucho, que anula un gol, y toda esa época de Arguedas, ¿qué recuerdos? ¿Qué nos podías comentar? Aprovechando que tocan el tema de Arguedas, quiero leer 2 comentarios. Aureo Andrés Altamirano y Darwin Gutiérrez nos dicen Arguedas corazón, y Rodri Torres nos dice, Arguedas tenía un equipazo, Espichán, Campos, Héctor Flores, Gerson Ramírez, Vargas, Quiquinha, Ramón Ferrari, Omar aparecía Ramírez, Denis Castro, Nelson Pérez, teníamos para llegar a Liga 1, solo faltaba el apoyo. Y ahora Andrés nos dice, Arguedas siempre será el equipo más querido.
Bien, ¿qué recuerdas de Arguedas? Sí, cuando terminó la campaña del 2003, justo íbamos paso a paso con Cienciano, ¿no? Cienciano ganaba, el DEA ganaba, Cienciano ganaba, el DEA ganaba. Cienciano campeonó, pero DEA no campeonó. Entonces, en la Sudamericana. Incluso, sí, regresando, hemos tenido un bonito encuentro, quiero también recordar ese pasaje, entre grandes futbolistas, y justo llegó también Santiago Cassiete, ¿no? Después de ser campeón. Llegó aquí, Sí, y bueno, vino de hemos visita. hecho nuestra pichanguita en el ISPA, ¿no? Yo recuerdo ahí. Después de eso, lógico, habían varias invitaciones de todas maneras para estar en algún equipo profesional, pero sin embargo no hemos podido, particularmente igual que Ramón, ¿no? Decidimos quedarnos en Andahuaylas porque veíamos de que sí podíamos llegar, ¿no? Habían jóvenes que venían atrás así como Denis, Nelson, ya como El Campos. mismo Toperol. Ya pues jugadores que ya estaban teniendo bastante roce y había la posibilidad de llegar, ¿no? Viendo a todos los jugadores que participan en la Copa Perú. Por ese motivo nos quedamos en Andahuaylas, y es así de que el 2004 llega la invitación de Michel Martínez con David Trejo, quienes pues han decidido armar ese equipo, ¿no? Así como decía Ramón, creo que habían dos dirigentes que querían poner el nombre Villanueva de José María también. Arguedas, ¿no? Entonces creo que adelantó Martínez, y desde ahí hicimos el compromiso, juntamos a toda la gente de Andahuaylas, se hizo las invitaciones. El primer año llegamos también a una nacional con el Arguedas, y así sucesivamente, ¿no? Tratando de llegar, pero sin embargo las dificultades, de repente en este caso económicas que había también, hacía de que haya un poco de repente descontento en algunos jugadores, y incluso los comentarios que hacían, ¿no? Algunos años hay algunos jugadores que también pues no dieron el todo por el todo, no voy a decir que se han vendido porque a mí no me consta ninguno de lo que puedan decir, pero sin embargo a veces en esos partidos pues no jugaron como debían jugar, ¿no? Jugábamos en la liga excelente, en la etapa provincial ya iban bajando, en la etapa departamental ya había un bajón, ¿no? Y en la etapa nacional ya incluso el tema de las expulsiones, el tema de los jugadores lesionados, ya no llegábamos completos, y eso hacía de que también no ganemos los partidos y nos quedemos ahí, ¿no? No se hizo de repente mucho más con el Arguedas, pero sí había ese entusiasmo, y que todos los años siempre había esa ilusión, ¿no? Por el Arguedas, que el Arguedas llega a primera, ¿no? Se hizo el trabajo, definitivamente hay muchos jugadores que destacar de aquella vez también, y como hay varios jugadores que se han ido a profesional, ¿no? Por ejemplo, Cristian Vildoso, después creo el mismo, ahorita se me va el nombre, también subió con el, ¿cómo se llama? Con el Garcilaso, ¿no? Con el Garcilaso, con el Real Garcilaso, por ejemplo. Condori. Condori, ¿no? Moisés Condori. Sí. Entonces, ha habido jugadores, pues, de que definitivamente han marcado la diferencia, ¿no? Jugadores para sacarlos su sombrero, y también había jugadores también que daban mucho que desear, ¿no? En su vida personal, y en situaciones que venían de repente no tanto a jugar el fútbol, sino a hacer vida social de repente, ¿no? Pero de todo eso, en mayor cantidad, son jugadores para destacar, ¿no? El año 2011 estuviste en Maldonado cuando nos robaron el partido, aquel partido donde anularon el centro de Denny Castro, el cabezazo del Altazo, que en este momento no me acuerdo, pero que fue dramático. Incluso hubo el señor que vende acá los anticuchos ingresó, a Chalco que le dio su golpe dentro de la cancha en el intenso calor de Maldonado. ¿Qué te acuerdas de ese partido? Sí, A bueno, Salvatierra, ya si no se me equivoco. venía, ya se veía venir de repente ese partido, ¿no? Porque el otro equipo también ya tenía regular economía. Con San Román de Juliaca jugamos. Y bueno, en ahí yo no arranqué, estaba de suplente, pero sin embargo hemos hecho un buen partido, teníamos para ganar, pero
el penal que cobró pues no era Alato, penal, ajá. ¿no? Y aparte de eso, el gol que nos anula era un gol Legítimo, claro, habilitado. legítimo. Y por ahí como que también pues mi persona participó en esa gresca que definitivamente no debió ser, no debió ser, pero el momento creo que ha hecho de que, no sé, Calor me del dolió partido, bastante. Sí, aparte del calor del partido, o sea, siempre ha habido eso, Milciades. Creo que también había un tema de que ya, pues yo decía, ya, este es mi último año y ese árbitro nos ha malogrado y bueno, yo también quiero dar un golpecito. Su chiquita, su chiquita. Y bueno, sí, ahora si le veo a Chalco seguro le digo, ¿no? Oye, hermano, mira, cosas que hemos vivido en el fútbol y bueno, en esa oportunidad te da una patadita, ¿no? Y son cosas que pasaron, Milceades, y bueno, de ese día igual regresamos con la cabeza abajo, ¿no? ¿Qué año ya te retiras definitivamente del fútbol activo, digamos, oficial de la Copa Perú? Jugué hasta el 2012 y bueno, también ese mismo año pues nos ha hecho la despedida a mí y a Ramón, ¿no? Como Narciso. Sí, aquella vez Narciso estaba como que estaba viendo la posibilidad de Ingresar a la política. Candidato. Sí, estaba ingresando a la política y bueno, en eso tenía contactos creo con jugadores de Lima, bueno, ha traído pues no a varios jugadores exprofesionales y nos ha invitado para que nos haga nuestro partido de despedida, ¿no? Y bueno, aceptamos y ese año se hizo nuestro partido de despedida. Después de eso ya no jugamos pues, de manera oficial, ¿no? Ahí también recibe la invitación para ser candidato a la regiduría y salen elegidos. Estuviste también en el periodo con Narciso Campos. ¿Qué experiencia como regidor y cómo viste el apoyo del municipio en esa oportunidad al deporte? Sí, bueno, la invitación prácticamente no ha sido el 2012 mismo, ha sido más adelante para el tema de regiduría. Aquella vez, el 2012, bueno, como amigos, ¿no? Como amigos, y yo veía que era un deportista que quería apoyar y bueno, decía siempre, ¿no? Mira, nos sacamos del clavo y podemos traer el fútbol profesional. Y había esa esperanza. Yo trataba de apoyar por afuera, pero al último me invitaron para conformar la plancha y bueno, preguntando a la familia que no quería, aceptamos, ¿no? Aceptamos y bueno, estábamos en ese reto, que definitivamente por ahí no nos ha ido tan bien, pero sí hay algunas cosas que se ha tenido que destacar, ¿no? Y al final cuando tú no logras el objetivo, pues se queda ahí, ¿no? El compromiso de fútbol profesional estaba ahí, se trabajó desde el 2015, el 2016 que llegamos a la final también. Como el Gallojo. Clasificamos como novenos en los 50 y hemos sido eliminados pues con Hualgayoc, después de Hualgayoc, ¿no? Entonces ahí quedamos. Pero el 2017 ahí, estuvo cerca. Desde ahí empezamos a hacer el trabajo y bueno, había una comisión que viajamos a Lima para ver el tema de los jugadores que han destacado pues, en los diferentes equipos. Nos hemos contactado con ellos, se conversó con el profesor, ahorita se me va el nombre, y él nos dice, ¿no? A ver, tales jugadores de tal sitio, y bueno, para el 2017 llegó pues de varios lugares, ¿no? Héctor Zeta, uno de los delanteros que sigue jugando en Liga 1. Sí, de todas maneras, muy buenos jugadores. También de Abancay se trajo un buen equipo. También aquella vez, pues, en toda la campaña soñamos. Yo decía, esta vez es, porque sí había jugadores de mucha calidad y mucha experiencia. Y lamentablemente, pues, no sé si nos hemos confiado mucho o es que creíamos que la cantidad de goles que hemos hecho en Andahuaylas era suficiente, ¿no? Ganamos 4-0 para recordar. 4-0 y perdimos 4-0. Perdimos 4-0 y Grau pues había entrado como primero. Y mejor ubicación en la tabla. Ubicación y Argueda estaba como segundo. Ahí nos quedamos, ¿no? Un poco como que también Grau nos jugó con todo, ha entrado al hotel allá a agredirnos, a amedrentar a los jugadores. Hemos estado. Y en la tribuna, definitivamente, donde yo me encontraba, no entré a la cancha.
veías, pues no sé si eran policías, pero estaban con su arma haciendo barra y todo eso, ¿no? Entonces son cosas que definitivamente aprendí bastante ahí en ese estadio porque la gente en ningún momento dejaba de alentar a su equipo, Sí. ¿no? Y no era pues un No. sector nada más. Las 4 tribunas. Era las 4 tribunas, ¿no? En Y no, todo y no momento, tenía en pista todo atlética. momento. El estadio del Bernal. Pero por ahí como que también nuestros jugadores creo que, no sé si... Creo que el arquero fue si un será el punto débil. susto que no jugaron como siempre jugaban. Varios jugadores podría mencionar, pero no jugaban como siempre jugaban, ¿no? Y al final las cosas del arquero, ¿no? A veces uno puede Creo que era pensar Romucho, si no me cosas y definitivamente nos quedamos ahí una vez más soñando. Cerca, también cerca. Y lamentablemente eso ha sido el último año que de repente como autoridad sacó. Y bueno, particularmente ya pues resignado y decía en algún momento será, ojalá que cuando esté en vida todavía llegue el fútbol profesional. Y llegó Milciades. Y hemos visto y es todavía. una alegría, pues. Bien, para ir terminando ya la entrevista, de Antes- repente vamos con más comentarios y ya un poco para más. que nos cuente algunas anécdotas. Sí, José Luis Rodríguez Mocaya nos manda saludos. Mucha gente hincha de Arguedas. Yo creo que ha sido el equipo más querido con más Sí, hinchaje en los últimos años, ni hablar. de los últimos años. Hay muchos comentarios que nos dicen Arguedas corazón, Arguedas corazón. Yuri Merino nos dice saludos, mi estimado amigo Germios. Jorge Palomino también nos dice Arguedas corazón. Defensor San Juan nos dice aquí Quiquín ha sido la pesadilla de algunos arqueros por esos golazos de tiro libre y claro, cómo no recordar el gol olímpico, nos dice. También eso de repente para terminando ya su actividad oficial, digamos, en el fútbol. Estás jugando en estos últimos años en un campeonato máster en Ayacucho. ¿Qué nos puedes contar? Sí, Milciades, primero íbamos pues a Cusco, ¿no? A Antes- jugar. Germios, una pregunta, ¿es fútbol 7 el que juegan fútbol 11 o es fútbol 11. 5? No, Fútbol 11, Fútbol es 11. lo que organiza la Máster. Federación Peruana de Fútbol en la categoría máster, ¿no? Okay. Todavía hemos recibido, después de retirarnos de fútbol, la invitación hacia Cusco y íbamos pues todos los domingos a jugar. Allá hay un campeonato hermoso que hacen en la categoría senior y máster y bueno, todo el año pues están en actividad los exdeportistas, ¿no? Grandes equipos, grandes jugadores y buenos partidos, definitivamente. Allá también casi salimos campeón con el club Unión Dolores Pata, el equipo que nos ha ganado, que participaba en la Liga de Santiago, ¿no? Y hemos tenido que jugar contra los equipos que participan, por ejemplo, en El Hueco, en Huanchac, en San Jerónimo. Lo llaman, a ver, ahorita se me va el nombre, ese campeonato tiene un nombre y todos los años lo realizan. Y se presentan todos los equipos pues, de Cienciano, ahí están los explotadores de Cienciano y es bonito ese reencuentro, ¿no? Y último, nos hace la invitación a Ayacucho. Primero ha ido Ramón, Saldívar, ellos que ya es de 45 para arriba, ¿no? Yo todavía no cumplía, no me llevaron. Cuando ya me tocó ir, llegó la pandemia, no jugamos. Claro. Y el año pasado, pues, sí, hemos hecho un buen papel allá, quedamos como primeros en la categoría y bueno, ahí llegaron los quiquiuñazos, pues, ¿no? Sí, llegaron y nos hemos, bueno, salí como el goleador del campeonato, un 6 como goleador del campeonato. Sí, pues en toda la carrera siempre nosotros hemos podido poner ese plus, ¿no? Porque definitivamente a veces los 6 son muy cumplidores nada más, ¿no? Marcar, tocar, ¿no? Pero sin embargo, como que tenía el estado físico, yo podía llegar, de repente hacer un gol, o la ventaja que también tenía, pues, patadas de larga distancia, y eso no viene así nomás, pues, para eso tienes que trabajar, tienes que entrenar, y a veces cuando uno ya está cansado, lo más fácil es, pues, patear con la uña, con la punta, ¿no? Y la pelota, puntazo. pues, se va en zigzag todavía, el arquero se complica, y en muchas oportunidades han llegado goles de esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso el recuerdo también de muchos como Quique Uñazo y lo llevo con cariño y este año quedamos como subcampeones, nos hemos lesionado en casi
en casi todos los meses, podría decir, ¿no? Nos hemos estado lesionando, seguramente podría ser la edad, la carga y a otros campeonatos que a veces jugamos acá, pues, ¿no? Y por ahí, desde acá, darle fuerza a Américo, bueno, que tuvo una fractura pues, en uno de los partidos allá. Y bueno, él ya no volvió a jugar allá. Ramón también, que está saliendo de una lesión fuerte. Y a pesar de eso, nosotros seguimos, ¿no? Yo también me lesioné, me recupero y gracias, Milciades, tú pues tienes la mano sanadora en, en la farmacia, ¿no? Las inyecciones, las pastillas. Y definitivamente tenemos que acudir también a eso, ¿no? Y estamos en eso y bonita experiencia, ¿no? Pero sin embargo, creo que hay otra parte que a veces por participar en esos campeonatos que se ha obviado. Particularmente soy graduado como director técnico de fútbol y no me he estado desempeñando, ¿no? Por estar de repente, por seguir activo, se podría decir, ¿no? Por seguir jugando, porque también se requiere de tiempo y cuando en algún momento algún equipo me ha solicitado, como ya me había comprometido para jugar, he tenido que negar de repente, ¿no? Entonces, estamos evaluando para el 2024, creo que también sí ejercer y por otro lado empezar el trabajo de menores en mi tierra, ¿no? Empezar el trabajo de menores en Pacucha. Estoy ya por terminar el proyecto y seguramente pues ya voy a dirigirme allá para hacer la invitación, ¿no? Por otro lado, también acá tenemos un club deportivo formado por Ramón, mi persona, y César. Se llama Club Deportivo Cultural RCG, ¿no? Ramón, César y Hermios. César Quispe. Y sí, César Quispe. Entonces, el año pasado, espérate. El año pasado empezamos el trabajo, pero sin embargo este año estábamos por empezar y el paro un poquito que nos ha complicado y al último las dificultades de salud y todo eso ha hecho de que no continuemos, ¿no? Y más bien, no sé si en esta parte o más adelante yo quisiera también dar un mensaje a todas las escuelas deportivas, ¿no? Que vienen participando. Hay algunas situaciones que hay que ir corrigiendo de repente. Más adelante en todo la parte final. Las sugerencias. Ya. Bien, para ir terminando ya de repente, para que nos des a conocer cuál ha sido tu mejor gol. A ver, vamos con Andrés. Antes, para leer un poco más de comentarios, Jacob Valero Mariño nos dice: muy buenas noches, estimado Milciades. Recuerdo en una finalísima, el comentarista deportivo de RPP no podía leer bien el apellido Quiquinja y reiteradas veces decía Germán Quintanilla. Saludos, estimado profesor Hermios. Un abrazo fraterno a nuestra amada tierra Andahuaylas, nos dice Jacob Valero. Claro, Mariño. el doctor, el odontólogo, si lo conocemos. El Club Deportivo José Maregueas, que me parece que es su cuenta oficial, también nos dice saludos, Hermios. Gustavo Joija Pacheco, recordar es volver a vivir. ¿Recuerdas cuando te llevábamos? No entiendo muy bien. Nos tocaba jugar allá. Nos tocaba jugar en la Distrital, dice. En el Costal junto con Casaquilla y con las pelotas. La verdad no entiendo ese comentario. Romario Quispe nos dice: el Gran Quiquinja. Club Deportivo José Maregueas nos dice: el 2017 teníamos todo para llegar, nos faltó solamente un gol. Saísne Saúl nos dice: ¿qué dirías sobre el apagón de Alianza en el estadio de la final? Dice, deportista ese tema. Saúl Ojo Ludeña: tuve la oportunidad de jugar contra Hermios Quiquinja en sus últimos años en Copa Perú, cuando jugaba por Efuch. José María Hereda, grande, profe Quiquinja, te dice Saúl Ojo Ludeña. Adolf Ilanes: saludos, profe Quiquinja. Y Eder Jesús nos dice: para mí el mejor gol de Hermios es en el estadio Los Muertos de Chorrillos, frente al Echamuni, jugando por el DEA, nos dice. Entonces ahí dándole un poco pie a tu pregunta. Claro, de repente tus dos mejores goles de toda tu carrera futbolística. Bueno, son varias, pero justo también... O las tres más importantes. Recordaba acá, ¿no? De lo que decía Eder. Hice un gol en la etapa nacional, eso era antes de jugar con con Moquegua, el 2003. El 2003. Uh-huh. Con Municipal, ¿no? Hemos jugado en el estadio de los Muertos. Los Muertos de Chorrillos. Sí, me tocó patear el tiro de esquina
y ha sido un gol olímpico, pues, ¿no? Ha sido un gol olímpico, el 1-0 creo que era, o el 2-0. Estábamos ganando 3-0 y casi nos complicamos, terminamos 3-2 ese partido, ¿no? Un gran equipo también el Municipal de Pampas. Y otro será pues por la importancia que había un gol que hice a Alfonso Ugarte de Puno. Me hice un autopase y al arquero salía, bueno, le tenía que dar un sombrerito, ¿no? Y otro de Uña, ha sido casi de media cancha, no me acuerdo contra qué equipo era, pero casi de media cancha, acá en el Estadio de los Chancas. Y bueno, el arquero creo que estaba muy confiado, no creía que llegaba la patada, pero sin embargo, pues le sorprendió, ¿no? La pelota ha hecho algunos extraños en el viaje. Y en el aire. Desde ahí creo que, no me acuerdo el nombre también del arquerito, no quería, ya no quería ser arquero, pero no, porque le han hecho un gol blooper. Como especie de blooper, pero sin embargo un golazo. Y también muchos penales has ejecutado. Sí, los penales. Especialidad. También pues fallé 2-3 penales, pero sin embargo ahí seguíamos, porque es así, pues no, uno por el hecho que de repente tiene un tropiezo no puede dejar, ¿no? Era un poco, como se dice en algor criollo, era un poco conchudito, pues si fallaba, dale nomás, ¿no? De todas maneras, teníamos que seguir y bueno, pero sí teníamos que trabajar bastante, ¿no? Y en eso, por ejemplo, después del entrenamiento te quedabas ya, pues, ¿no? Con un compañero, con dos compañeros o con un arquero y una apuestita, ¿no? El arquero tapado, bueno, pateabas penales, a ver, a 5 penales. Y en ahí es donde también afinabas. Hay muchos que apenas terminan el entrenamiento y ya se están yendo y definitivamente, pues, si te toca esa oportunidad, a veces ese rato te nublas o tienes miedo y no quieres patear, ¿no? Entonces, casi en todos los equipos siempre había, ¿no? El pateador 1 y el pateador 2. Si el 1 no está en la cancha, patea el 2, ¿no? Si el 1 se rinde, patea el 2, ¿no? Entonces, al último ya pues llegué como primero y bueno, agarraba la pelotita y todo penal, bueno, lo tenía que ejecutar, ¿no? Bien, ahora cuéntanos por lo menos unas 2 anécdotas en toda tu carrera larga en el fútbol, en los viajes o de repente en las concentraciones, algo que podías compartir con el público. Anécdotas. Sí, Milciades, hay muchas y justo había tomado una nota, aparte de lo que decía, por ejemplo, Ramón, ¿no? El tema del vuelo de retorno de Puerto Maldonado. A Cusco. Sí, y el otro, no me acuerdo cuál era, pero... En la ruta cuando le picó al chofer a Rubén. Bueno, felizmente teníamos en el equipo, pues, compañeros que eran un poco aventados, ¿no? Porque particularmente yo del carro ya ni quería salir, pero como Rubén estaba muy mal, para llevar a la puesta tenían que bajar una pendiente y bueno... parece que era Josep o ¿cómo se llama el animal? O el animal Campos, el animal Campos. La bestia. La bestia Campos. Edison. De los dos agarraron, uno cargaba y el otro dirigía y así se lo llevó, ¿no? Y bueno, teníamos compañeros así. Y justo también, por ejemplo, en otro viaje que íbamos, la caja del carro se había malogrado, entonces un jugador tenía que ir agarrando. Y en eso parece que le dio sueño y lo soltó, ¿no? Y la caja sonó fuerte, ¿no? Y como que el carro se estaría yendo adentro. Y todo el mundo gritamos, pues, ¿no? Todos despertamos. Y bueno, desde ese momento ya no hemos dormido. Llegamos, eso me acuerdo, era en el viaje hacia Grau. Y el otro, por ejemplo, cuando regresábamos del partido amistoso, creo que era cuando falleció Baltasar. El año 2000, lamentablemente. Sí, como había paro, no había pase por ningún lado, pasamos por los troncos, por zonas donde que definitivamente, sí, por algunas bloqueadas, pero por donde que no pasaban los carros. Pero no, en este caso, por ejemplo, el tema de Sondor no estaba bien habilitado, pero venimos por ahí. Llegando aquí al ramal, toda la gente nos quería definitivamente agarrar, pues. Bueno, decíamos que éramos jugadores y bueno, felizmente nos dejaron pasar, casi nos da una tanda también ahí, ¿no? Pasando más abajo, veníamos cantando pues una cancioncita del arbolito, aquí el arbolito y un árbol.
de néctar. Cayó el árbol. Un árbol en la ruta y teníamos que sacar como 1 hora, 2 horas que lo sacamos, pero al final llegamos al destino, ¿no? Y son muchas por las que pasamos. Por ejemplo, yo recuerdo a veces cosas ingratas de repente, ¿no? Particularmente, mejor dicho, en meses de octubre ya eran las etapas decisivas, ¿no? Más la importante. regional, más que nada la regional o la nacional, ¿no? Entonces, generalmente mi cumpleaños pasaba pues en entrenamiento, en viaje o jugando. todo eso. Y hay muchas anécdotas que contar de eso cuando mis compañeros me querían festejar. Bueno, y otro que recuerdo también, pues en el Gigante Cenepa nos enrola pues al ¿no? Al ejército. Todos hemos sido soldaditos, ¿no? Particularmente soldadito, tenía un trabajo especial. Y bueno, recibía mi propinita de soldadito y más una cajita de leche. Y al último, cuando ya terminó el equipo, su participación en Gigante Cenepa, llegó otro coronel y dijo, no, todo el personal adentro. Bueno, teníamos que ir y incorporarse. Teníamos que reincorporarnos y estar ahí, ¿no? Y en los viajes que, por ejemplo, hacíamos con Gigante de Cenepa, la concentración era en los cuarteles, en todos los cuarteles, ¿no? Entonces, y comíamos con los soldaditos, con nuestra gamela, y eso chocó a muchos de mis compañeros que no querían comer, como aquí, que esto, que aquello, ¿no? Y muchos de ellos sí, pues, han tenido de repente el tema con los reclamos, ir a comer a la sala o a la cocina de los oficiales, ¿no? Bueno, son cosas, Milciades, entre buenas y malas, y bueno, a estas alturas, pues, solo recordamos y en alguna medida siempre con la alegría de que ahora estamos en el fútbol profesional y este año pues podamos ir disfrutando partido a partido y que sean los chancas, pero no, a pesar de las dificultades que ahorita estamos viendo, ojalá todavía el sueño está ahí, seguramente los dirigentes no están quedando ni las autoridades, ¿no? Bien, en esta parte final agradeciendo, antes vamos de repente a los últimos comentarios. Comentarios, sí. Charlie Ludeña nos dice, felicitaciones profesor Quiquinja, ¿cómo no recordar lo gran talentoso que fue? Y recuerdo cuando el Arguedas participaba, conformaba un gran amigo mío, dice Olger Alarcón. Gracias, Marca maestro, Talavera, por esos marcado. goles. Dios te bendiga, nos dice Charlie Ludeña, que parece que nos escribe desde Italia. Italia. Eder Jesús nos recuerda un poco ese partido con el Echamuni. Nos dice, ese partido frente a Echamuni fue el tercer partido en cancha neutral y se ganó por 3-1. El gol de Germios fue el tercero para cerrar con broche de oro la clasificación a la semifinal y jugar luego con el Enersur De de Moqueo. Hilo. Y luego dice Orlando Guzmán Vázquez, nos dice, excelente entrevista, sugiero que hagan lo mismo con los jugadores y o dirigentes referentes que integraron Cultural Santa Rosa y su periplo en la Copa Perú que originó su invitación a la Liga 2. También. Correcto, vamos a tener tiempo. Rolando Alarcón también, Nuestro que fue narrador. narrador de Frecuencia Deportiva. Sí, Rolandito. Nos dice, buenas noches, acabo de llegar, un fuerte abrazo a Kiki. Te manda saludos Rolando Alarcón. Santiago Arowilja nos dice, qué buena anécdota, maestro Quiquinja, legendario de Andahuaylas, un abrazo a la distancia. Juan Capeceros nos dice, saludos Germios, el mejor 6 de toda Purímac. Bien, te comentaba de repente para dar un mensaje, agradeciendo tu presencia a la juventud, a los niños que quieren llegar de repente a cumplir sus sueños como futbolista, que no es tan complicado, es cuestión de decidirse, voluntad. Un mensaje para todas las niñas y la juventud como un jugador referente, uno de los mejores del fútbol apurimeño. Gracias, Milciades. Una vez más, agradeciendo a todos los amigos que han escrito bonitos mensajes. Bueno, me siento bastante feliz y con muchos de ellos definitivamente me comunico y compartimos de repente algunos momentos. Solamente decirle a los muchachos, a los jóvenes, seguramente que el fútbol es algo bonito, ¿no? Solamente hay que tomar con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, porque hay muchos que de repente tienen talento, pero sin embargo en el camino se van quedando por situaciones de mala influencia, se podría decir, ¿no? Para practicar el fútbol o para practicar cualquier deporte hay que ser bastante disciplinados, ¿no? Y todo tiene sus normas y hay que ir cumpliéndolos, ¿no? Y bueno, y tratar de prepararse los jóvenes, pues, ¿no? Para un partido, el partido dura 90 minutos, ¿no? Y hay que trabajar para aguantar ese tiempo
pero corriendo, pues no trotando. Y para eso hay un trabajo que definitivamente, si tienen un entrenador, seguro les va a ir encaminando. Y hoy por hoy en Andahuaylas hay muchas escuelas deportivas y solamente en algún momento me daba mucha pena cuando ellos empezaban a quitarse los mejores jugadores de repente en menores y el otro se creía el dueño, tantas cosas, ¿no? Y a veces ahí hay papás que también participan, ¿no? Que participan. Hay que tratar de... Hay una asociación, creo que ahora de entrenadores de fútbol de menores y deben conversar y hacer un trabajo bonito, ¿no? Ahora tenemos el fútbol profesional en Andahuaylas y hay que ir formando niños para que lleguen, pues, a participar y Dios mediante podamos tener andahuaylinos que estén alternando pues en este equipo, ¿no? A mí me causó de repente una sorpresa y extrañeza que habían 2 jugadores que estaban en los Chancas y al último, por ejemplo, en el último partido no estaban ni en la lista de los 18, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Entonces, no sabemos particularmente, no sé, pero sin embargo la disciplina en el fútbol tiene que primar. Todos los equipos tienen sus estatutos, las bases y hay que cumplirlas nada más eso, ¿no? Y seguramente donde yo me encuentre, definitivamente voy a caminar de repente inculcando esa situación. Soy amigo de todos, también soy preparador de menores y con toda confianza, ¿no? Cuando alguien me llama o me dice, Germios, ¿cómo se puede trabajar eso? Y yo tampoco no sé mucho, pero sin embargo, de lo que hemos estudiado sabemos algo y definitivamente hay que ir encaminando esa situación, ¿no? Y hay que poner definitivamente las cosas como deben ser, ¿no? Enseñar a los niños como deben ser. Y no hay que forzar a los niños porque de repente mi hijo no tiene ese talento y yo quiero que sea futbolista. Y a veces por más entrenadores que pongas no va a salir, ¿no? Porque el cuerpo ya sabemos que viene pues para eso, ¿no? Si el cuerpo, si el talento no es para ser futbolista, definitivamente pues que se ponga a estudiar, ¿no? Y si es para ser futbolista y seguramente el entrenador o alguien lo va a descubrir y hay que encaminarlo de la mejor manera. Solamente sería eso, Milciades, una vez más agradecerte a ti, André, y a todos los amigos que han saludado por sus mensajes. Muy reconocido y seguramente todavía mientras Dios nos dé salud y vida, vamos a seguir encontrándonos y vamos a seguir haciendo de repente el trabajo de lo que es el fútbol, ¿no? Antes que te vayas, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, como es la Mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665, de reservaciones al 983-668864, también gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270 y también gracias a Representaciones y Distribuciones González, de Edgar González, que está haciendo su cierra puertas hasta el 16. Los encuentran en la Avenida Sesquicentenario 238, pedidos al 983-601900, también gran dirigente de los Chancas en el año 97. Tu despedida final y también, André, algo más, ya para terminar. Sí, aprovechando que tocaban el tema de menores, yo creo que va a ser fundamental que se aproveche que tenemos Liga 1 ahora, y es interesante eso que comentas, ¿no? Si hay cosas que sanear entre las diferentes escuelas, me parece productivo, me parece interesante que se unan, que se conversen y que se alineen, ¿no? ¿Por qué? Porque hace poco la Federación ha anunciado que a través de la Unidad Técnica de Menores está desarrollando una ambiciosa política de descentralización. Un campeonato nacional se va a hacer. Tiene como objetivo captar jugadores de las 25 regiones para la selección entre sub-13, sub-15 y sub-17, ¿no? Y el proyecto va a ser que los captan en las diferentes regiones y se los van a los llevan a Lima, para su pero formación. también les van a dar reforzamiento escolar, ¿no? En cursos de matemática, de ciencias, historia, para que puedan sobrellevar. Entonces la Federación por lo menos está mostrando intenciones de que quiere apoyar mucho a menores. Y necesitamos que haya una base amplia en Andahuaylas, aprovechando que también tenemos la Liga 1, para aprovechar esta ola, ¿no? Que se viene el próximo año. Sí, es interesante porque eso está poniéndole fuerza a Chema del Solar, que es el jefe de la Unidad Técnica de Menores. Bien, por último, gracias, Germios. Fue un placer hacerte la entrevista. Y de acá a unas semanas, de repente el próximo año, vamos a hacer que haya como una mesa redonda con varios jugadores. Porque a veces entre ustedes se acuerdan cosas que de repente solo no, anécdotas, experiencias, cosas que mucha gente de repente no sabe lo que pasa dentro de un equipo de fútbol. Gracias una vez más, Germios, y tu despedida, si algo más deseas agregar. Sí, felicidades. André, también agradecido por este compartir hermoso. Seguramente hay muchas cosas que también se me va porque no a veces no recuerdas a veces todo. Tantos partidos que has jugado. Seguramente, sí.
pero sin embargo el cariño y el aprecio para todos. Y un saludo muy especial para mis hermanos, mis amigos del Club Deportivo San Juan, que definitivamente sí tienen un gran cariño, ¿no? para nosotros, al menos los que reforzamos de Andahuaylas. Y es un bonito campeonato. Nos gustaría imitar lo que se hace allá, aquí en Andahuaylas, pero sin embargo hay el tema de los escenarios deportivos un poquito que dificulta esa participación. En Huamanga, en Ayacucho, pues hay más de 20 estadios, creo, que son particulares, que hacen un convenio con la Federación Peruana de Fútbol, en este caso con la categoría mayores, y bueno, está a disposición, pero no son estadios excelentísimos, pero sin embargo hay una cancha que está preparado que se puede jugar, ¿no? Quisiéramos que eso haya en Andahuaylas, pero sin embargo habría que ir viendo, ¿no? Todavía de repente en los distritos y se puede hacer campeonatos de esa naturaleza, porque definitivamente el deporte es salud, y si el viejito pues se va a ir a descansar a la casa, se va a enfermar rápido, ¿no? Pero sí, haciendo deporte vamos a seguir de repente un poco jóvenes. Claro, de repente no un campeonato tan largo, ¿no? De muchas fechas, quizás un campeonato medio relámpago, que se pueden utilizar los pocos escenarios que tenemos acá, podría ser muy interesante, y también vamos a ver la manera de cómo podemos apoyar, ¿no? Claro, podemos ir desarrollando esta idea para el próximo año. Sí, lógico. En tema de Master Senior habría que buscar otros espacios. Más bien ahora lo que tenemos que priorizar son las ligas menores, claro. ¿No? Y aparte de eso, dar todas las facilidades a nuestro equipo, los Chancas, pero no, al menos los 4 estadios que tenemos deben estar a disposición. Y si también lo cargamos los estadios, no van a estar en las mejores condiciones dañar, también, pues, sí, para jugar la Liga 1, ¿no? Entonces son situaciones que hay que ir evaluando, y seguramente hay que ir buscando espacios también. Bien, por último, antes de que te despidas, quisiera que tú hagas un llamado como jugador referente del fútbol andahualino a las autoridades para que puedan agilizar el funcionamiento del aeropuerto para que el equipo de los Chancas juegue cuanto más antes sus partidos oficiales de local. Un llamado a todos para que se haga realidad la rehabilitación del aeropuerto. Sí, estamos viendo el trabajo del alcalde provincial, del gobernador regional. Lógico, tampoco no es nada sencillo, por ejemplo, sentarse con las altas autoridades de Lima y definir de una, ¿no? Porque ellos atienden a nivel nacional, pero ya creo que ya está el compromiso, solamente es cuestión de que podamos seguir insistiendo y poner nuestro aporte de todas maneras, ¿no? Y por otro lado, hacer un llamado pues a nuestros hermanos de Huinchos y Huancabamba. Ese problema se viene pues no de ayer, ¿no? Años, también, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba como autoridad, he podido ver de repente con mucha extrañeza el comportamiento y de repente las condiciones que muchos de ellos están poniendo, ¿no? Y seguramente eso es de nunca acabar. Y hay empresarios, me imagino, que también están tras eso, los que, podría decir, ¿no? Los que tienen las empresas de transportes, ¿no? Podría ser, porque si va a venir, por ejemplo, los aviones de más capacidad, creo que muchos de nosotros vamos a decidir también viajar. No sé, tantas cosas que puedo pensar. Pero sin embargo, a las autoridades darle fortaleza y sigan por ese camino, no se olviden. Ojalá que no haya cambio de cabezas, porque a veces tú conversas con una cabeza, Ministerio de Transportes, converso hoy día, le cambian, definitivamente tienes que volver a cero, ¿no? Entonces, si hay situaciones así, un poco se va a ir dificultando, pero sin embargo, hay esperanza, y con la voluntad de todos, yo considero de que vamos a ver a nuestro equipo Los Chancas aquí en el Estadio Los Chancas, ¿no? Bien, una vez más, gracias, Hermios, y hasta cualquier momento que te vaya bien, muchas bendiciones, y también gracias a nuestros seguidores. Muchas gracias, buenas noches. Sí, ¿Algo más? No, nada, agradecerte, Hermios, de verdad, por la predisposición, por aceptarnos a la primera, ¿no? Me acuerdo cuando conversamos en la celebración ahí, el 27 de octubre. El 27 en la plaza. Ya estábamos. Sí, estábamos todos alegres, te invitamos, y desde el primer momento tuviste la buena voluntad de venir. La verdad, muchísimas gracias una vez más, y esperamos poder tenerte en algún momento, como dice Milciades, de repente con algunos jugadores más, para que sea todo un poco más distendida la conversación, y que nos puedan contar un poco más de anécdotas, ¿no? Eso sería lindo. Sí, gracias, André, gracias, Milciades, igual, un abrazo para ustedes, y cuando gusten seguramente vamos a estar acá. Bien, muchas gracias, nos estamos despidiendo ya un poquito tarde, pero hemos cumplido con todos nuestros seguidores. Gracias, buenas noches, hasta mañana.